Amigo, ¿estás listo para descubrir algo fascinante? Algo que se utiliza en la vida cotidiana, en la electrónica y en la medicina. Hoy vas a aprender cómo se fabrican los imanes, desde un montón de mineral hasta las tecnologías más avanzadas. Te invito a sumergirte en el proceso de producción. ¿Sabías que existen imanes del tamaño de una moneda que pueden levantar un peso 2000 veces mayor que su propio peso? Pero vayamos por partes. La historia de los imanes se remonta a unos 2500 años atrás. Los antiguos griegos y chinos descubrieron la magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas. En China se le llamaba piedra del amor, mientras que su nombre griego proviene de la región de Magnesia. Se cree que los primeros compases que utilizaban el efecto magnético aparecieron en China en el siglo III antes de nuestra era. Hoy en día, los imanes se dividen en varios tipos: imanes permanentes, electroimanes e imanes de propósito especial. Su fabricación y perfeccionamiento son una parte fundamental de las investigaciones científicas y la industria. Primero, te contaré de qué están hechos los diferentes tipos de imanes. La materia prima para los imanes varía según su tipo. Los imanes más comunes se fabrican a partir de aleaciones metálicas, elementos de tierras raras o materiales cerámicos. Por ejemplo, para fabricar imanes de ferrita se utiliza óxido de hierro mezclado con componentes cerámicos. Estos son imanes económicos que se emplean con frecuencia en electrodomésticos. Los imanes de neodimio se producen a partir de una aleación de neodimio, hierro y boro. El neodimio se extrae de minerales ricos en elementos de tierras raras como la basnasita y la monacita. Las mayores reservas de estos minerales se encuentran en China, Estados Unidos y Australia. Por otro lado, los imanes de alnico están hechos de una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Tienen una alta resistencia a las temperaturas elevadas y se utilizan en industrias especializadas. Los electroimanes se fabrican con acero suave o hierro, recubiertos con un devanado de cobre o aluminio. Los metales utilizados para fabricar imanes se extraen de minas o canteras. Por ejemplo, el mineral de hierro es la base para los imanes de ferrita, mientras que los metales de tierras raras se utilizan para los imanes de neodimio. La extracción de metales de tierras raras implica complejos procesos químicos que incluyen la trituración del mineral, la flotación y la extracción química. Después de la extracción, la materia prima se purifica para alcanzar el nivel de pureza necesario. Por ejemplo, el hierro se somete a un proceso de fundición, mientras que los metales de tierras raras se purifican mediante separación electroquímica. Una vez purificados, los metales se transportan a las fábricas. Esto puede realizarse por transporte marítimo, ferroviario o terrestre. La cadena de suministro suele estar globalizada. Por ejemplo, China es el mayor productor de materiales de tierras raras, pero muchos imanes se fabrican en Estados Unidos o Europa. Mira este polvo. Es óxido de hierro mezclado con óxido de bario o estroncio. Luego, este polvo se prensa en moldes especiales que determinan las dimensiones y la forma del futuro imán. Durante el prensado, se utiliza un campo magnético para orientar los cristales del material en la dirección adecuada. ¿Ves estas piezas en bruto que han salido? Ahora es el momento de cocerlas. Los futuros imanes se calientan en hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Esto fortalece la estructura del imán. Después, se enfrían, se pulen y se magnetizan en dispositivos especiales. El imán de ferrita está listo. Ahora veamos cómo se fabrican los imanes de neodimio. El neodimio, el hierro y el boro se funden juntos para formar una aleación. A diferencia de los imanes de ferrita, donde el polvo se obtiene de una mezcla, en el caso de los imanes de neodimio, la aleación formada debe transformarse en polvo. Este polvo se prensa bajo alta presión en un campo magnético. Las piezas resultantes se calientan, se enfrían y luego se cortan y pulen. Para protegerlos de la corrosión, los imanes se recubren con níquel o resina epoxi. Los imanes de neodimio son los que pueden levantar pesos miles de veces mayores que su propio peso.
El neodimio es uno de los metales de tierras raras utilizados para fabricar estos potentes imanes. Su extracción del mineral puede costar alrededor de 100 o incluso $200 por kilogramo. En el año 2021, el precio del neodimio aumentó significativamente debido a la alta demanda generada por los vehículos eléctricos y otras tecnologías que requieren estos imanes. El electromagnetismo puede aplicarse de manera sencilla para fabricar un electroimán. Para ello, se utiliza hierro dulce o acero como material para el núcleo, el cual se moldea en la forma deseada. Alrededor de este núcleo se enrolla un alambre de cobre. Es fundamental que el cable esté adecuadamente aislado y posteriormente se verifica su conductividad eléctrica. Para crear el núcleo se utiliza una lámina o rollo metálico que se corta en placas delgadas, las cuales luego se apilan en capas. Este proceso permite reducir las pérdidas de energía causadas por las corrientes parásitas que se generan en grandes masas de metal. Las láminas suelen estar recubiertas con una fina capa de laca u otro material aislante para minimizar dichas pérdidas. Posteriormente, estas láminas se ensamblan en una estructura con forma de anillo o rectángulo. Pueden ser enrolladas en forma de anillo o dispuestas en láminas para crear una estructura compacta que fortalezca el campo magnético en el interior del núcleo. Durante este proceso, es crucial mantener la uniformidad en las dimensiones y el grosor de las capas, con el fin de garantizar un campo magnético eficiente. Una vez que las placas metálicas están correctamente dispuestas, estas pueden ser fijadas entre sí mediante uniones o envolverse en una forma específica mediante procesos de prensado o fundición. En algunos casos, para fabricar núcleos grandes, se emplea el proceso de fundición, lo que permite obtener la forma deseada sin necesidad de ensamblajes adicionales. Tras la formación del núcleo, se lleva a cabo un tratamiento final para mejorar sus propiedades magnéticas y garantizar su resistencia mecánica. Este tratamiento puede incluir procesos térmicos para estabilizar las propiedades magnéticas o un pulido mecánico para alcanzar la geometría deseada. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos imanes puedes ver? Los altavoces, los micrófonos, los auriculares y los discos duros utilizan imanes para generar ondas sonoras o almacenar datos. En motores, generadores y transformadores, los imanes son insustituibles. Los separadores magnéticos se emplean para separar metales en la industria del reciclaje. La resonancia magnética se basa en el uso de imanes potentes. Imanes especializados se aplican en implantes y dispositivos médicos. También los encontramos en refrigeradores, sistemas de cierre para muebles, pizarras magnéticas y mucho más. En los trenes de levitación magnética, los imanes crean un efecto de levitación que reduce la fricción y permite alcanzar altas velocidades. Los imanes también tienen aplicaciones en la purificación del agua. Filtros magnéticos especiales permiten eliminar partículas metálicas del agua, contribuyendo a su limpieza y calidad. El imán más potente del mundo fue creado en el Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos de los Estados Unidos. Su campo magnético supera los 45 teslas, lo que equivale a 900.000 veces la intensidad del campo magnético terrestre. Además de los metales tradicionales, en la fabricación de imanes se utilizan materiales como los aleaciones amorfas. Estas son aleaciones vidriosas que carecen de una estructura regular. Los imanes fabricados con estos materiales presentan una alta resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para su aplicación en dispositivos complejos de ingeniería y equipos médicos avanzados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo, a partir de la simple piedra caliza, se crea el cemento que sostiene edificios, puentes e incluso rascacielos? Cada año se extraen más de 700 millones de toneladas de piedra caliza. Imagina que una parte de esa cantidad se transforma en el material de construcción más resistente que sostiene al mundo en sus hombros. Drones, escaneo en 3 dimensiones, temperaturas de 1450 grados Celsius. Y eso es solo el comienzo. Vamos a echar un vistazo al proceso de producción. Empecemos por lo fundamental, ¿de qué se compone el cemento? Las proporciones pueden variar según el fabricante.
pero en general este se compone de entre 60 y 65% de piedra caliza, 20 a 30% de arcilla y entre 5 y 10% de otros aditivos, como el mineral de hierro y la arena. La mayoría de las fuentes de piedra caliza en Europa se encuentran en Francia, Italia, Alemania y España. En Europa se extraen cerca de 700 millones de toneladas de piedra caliza al año, de las cuales una parte significativa se destina a la industria cementera. La exploración moderna de yacimientos comienza con el uso de drones y escaneo en 3 dimensiones. Con los drones es posible crear mapas de alta precisión de las áreas donde se encuentran los recursos minerales. Además, el uso de la tecnología LIDAR permite identificar posibles fracturas y zonas con alta concentración de piedra caliza. Para el análisis de muestras de materia prima, se utilizan espectrómetros de fluorescencia de rayos X automáticos, los cuales pueden proporcionar datos precisos sobre la composición química del material en cuestión de minutos. Esto acelera considerablemente el proceso de selección y verificación de muestras, reduciendo el tiempo de días a tan solo unas pocas horas. Los bulldozers, como los Caterpillar o Komatsu, preparan la superficie antes de iniciar la extracción y también se utilizan para limpiar el área de material estéril. Estas máquinas suelen estar equipadas con sistemas de nivelación automática del terreno y de control mediante GPS. Por ejemplo, el sistema Topcon 3DMC permite ajustar el bulldozer para que realice las operaciones de nivelación con una precisión de hasta 2 centímetros. Esto es especialmente importante para reducir la cantidad de trabajo adicional de movimiento de tierra y asegurar una uniformidad óptima en la extracción posterior. Los excavadoras se utilizan para extraer las materias primas principales, piedra caliza y arcilla, de los yacimientos. Por lo general, son grandes excavadoras hidráulicas con una potencia que puede alcanzar hasta 2000 caballos de fuerza. Estas máquinas pueden mover entre 5 y 20 toneladas de material en cada ciclo. Las excavadoras modernas están equipadas con sistemas de navegación basados en GPS, como el Trimble Earthworks o el Leica Icon, lo que permite al operador conocer con precisión su ubicación y la posición del cazo. Esto asegura que se mantengan los contornos del yacimiento y la profundidad de extracción, reduciendo no solo los costos, sino también las emisiones, gracias a la disminución de desplazamientos y tiempos de inactividad. Algunos fabricantes, como Caterpillar y Komatsu, suministran excavadoras con sistemas integrados de ajuste automático del cazo, que permiten regular de forma autónoma los parámetros de excavación. Esto es especialmente importante en yacimientos mixtos, donde es fundamental respetar las proporciones de las materias primas. Para transportar la materia prima extraída desde el yacimiento hasta las plantas de trituración, se suelen utilizar grandes camiones o volquetes. Uno de los modelos de camión más populares en las canteras europeas es el Velaz, capaz de transportar hasta 55 toneladas en un solo viaje. También son muy utilizados los volquetes de Komatsu y Caterpillar. Todo el sistema opera en un modo completamente automatizado. Por ejemplo, el sistema Komatsu Autonomous Haulage System permite a los camiones seguir rutas sin conductor, intercambiando información con otras máquinas y con un sistema centralizado. Después de la extracción, la materia prima se lleva a las trituradoras primarias. Los modelos más comunes son las trituradoras de impacto y de mandíbulas, como las Sandvik o Metso Nordberg, que pueden reducir el tamaño del material a aproximadamente 20 o 30 centímetros. Estas trituradoras están equipadas con sensores de control de presión y temperatura, lo que ayuda a prevenir sobrecalentamientos y el desgaste prematuro. Para transportar la materia desde el área de trituración hasta la planta o los almacenes, se emplean sistemas de transporte por cintas como el ThyssenKrupp Overland Conveyor o el Metso Locolink. Estas cintas pueden operar en distancias de decenas de kilómetros y suelen estar equipadas con sistemas de control de velocidad y carga. En algunas canteras, las cintas transportadoras también cuentan con balanzas y sensores de calidad que permiten medir la cantidad exacta de material transportado, así como su composición química. De niño, yo, como muchos, soñaba con ser constructor. Esas enormes grúas, los excavadoras imponentes… ¿Quién no caería rendido ante eso, verdad?
Pero cuando eres pequeño, no quieres solo soñar y hacer planes para el futuro. Así que decidí construir una casita para nuestro perro usando ladrillos sobrantes que encontré en el garaje. No tenía cemento de verdad, pero sí tenía batata y almidón, que mezclé durante horas, y hasta logré levantar una pared para lo que sería su nuevo hogar. Claro que la mezcla nunca llegó a secarse. Probablemente me equivoqué en las proporciones. Menos mal que no soy yo con mis ideas innovadoras, quien está a cargo de la fabricación de cemento. Dicho esto, ¿por qué no echamos un vistazo a lo que hacen en la planta después de extraer la materia prima? La siguiente etapa consiste en triturar hasta obtener partículas aún más finas y luego secarlas. Una fábrica de cemento en Europa generalmente utiliza molinos de rodillos verticales, como los modelos Loche o Pfeiffer, que permiten triturar la materia prima hasta obtener partículas de menos de 2 milímetros de tamaño. Estos molinos facilitan la combinación de la trituración con el secado, lo cual ahorra energía y reduce la cantidad de etapas en el proceso de producción. Después de la trituración y el secado, la materia prima pasa a un intercambiador de calor ciclónico, donde se calienta a una temperatura de 800 grados Celsius. Esta etapa tiene como objetivo reducir el consumo de energía en el horno rotatorio principal. Una de las etapas más importantes de la producción es la calcinación de la materia prima en el horno rotatorio, donde la temperatura alcanza los 1450 grados Celsius. El horno es un cilindro largo y rotatorio, de hasta 80 metros de longitud y 5 metros de diámetro. Después de la calcinación, el material, que ahora se convierte en clinker, pasa a un enfriador, donde su temperatura se reduce a aproximadamente 100 grados Celsius. Para esto, a menudo se utilizan enfriadores de rejilla con suministro de aire frío. En las fábricas modernas, como las que emplean los modelos FL Smith Cross Bar Cooler o Claudius Peters ETA Cooler, el suministro de aire se regula automáticamente para optimizar el enfriamiento. Una vez que el clinker se enfría, se muele hasta obtener un polvo fino en molinos de bolas o en molinos verticales más modernos. La molienda final generalmente logra un tamaño de partícula menor a 1/10 de milímetro, y esta etapa es una de las más intensivas en consumo de energía. Representa alrededor del 40% del consumo total de energía de la planta de cemento. Con el producto obtenido en la etapa anterior ya se pueden crear distintos tipos de cemento. Esta es, en realidad, mi parte favorita. Ver cómo procesos complejos y poco comprensibles se transforman en algo que me rodea a diario. ¿Qué tal si revisamos brevemente algunos tipos de cemento para entender en qué se diferencian? Comencemos con el cemento Portland. Es el tipo principal de cemento, elaborado a partir de clinker con una pequeña cantidad de yeso añadido. Se caracteriza por su rápido endurecimiento y alta resistencia a la compresión. Su resistencia clásica se alcanza 28 días después de la colocación. El cemento Portland se utiliza ampliamente en la construcción de edificios, puentes, columnas, vigas y otras estructuras que requieren gran resistencia y durabilidad frente a la abrasión. Otro tipo es el cemento Portland con escoria, que se obtiene mezclando cemento Portland con escoria granulada de alto horno. Este cemento posee alta resistencia a la corrosión y a entornos agresivos, además de una mejor resistencia a las heladas. Se endurece más lentamente que el cemento Portland normal, lo cual ayuda a evitar grietas en grandes volúmenes de vertido. Este cemento se emplea en construcciones donde se necesita mejorar la resistencia de la estructura a ambientes agresivos, siendo adecuado para construir presas, canales, sistemas de captación de agua y depósitos de almacenamiento de agua. También se utiliza en estructuras donde es importante la resistencia química y la estabilidad frente a altas temperaturas. Entre los tipos interesantes, también puedo mencionar el cemento de fraguado rápido y el cemento blanco. El cemento de fraguado rápido es un tipo de cemento que se fabrica con una composición especial de clinker y contenido de sulfato de calcio, lo que le permite endurecerse rápidamente y alcanzar alta resistencia en las primeras etapas de fraguado. Este cemento suele utilizarse en situaciones donde es crucial obtener resistencia rápidamente. Es una opción ideal para reparaciones rápidas de carreteras, puentes, aceras,
para reparaciones de estructuras en situación de emergencia y para reforzar edificios, además de ser útil en condiciones de bajas temperaturas. El cemento blanco, por otro lado, se fabrica con bajo contenido de hierro y manganeso, lo que le confiere un color blanco y un alto valor estético. Se utiliza para trabajos decorativos, fachadas, creación de detalles arquitectónicos, columnas, estatuas y marcos de ventanas. Gracias a su color blanco, a menudo se mezcla con diversos pigmentos, logrando una gran variedad de tonalidades, lo cual es ideal para la decoración. Imaginen que cada vez que tiran una pila usada, están contaminando 20 metros cuadrados de tierra o 300 litros de agua subterránea. Sí, una pequeña pila. Ahora multiplíquenlo por millones. Y aquí un dato interesante. Reciclar solo 10 kilogramos de pilas produce la misma cantidad de zinc que se podría obtener de 96 kilogramos de mineral. Estamos sentados sobre un yacimiento de oro energético que simplemente tiramos a la basura. En este video les contaré cómo convertir la basura en un recurso y por qué esto puede cambiar no solo su bolsillo, sino también el mundo entero. Quédense conmigo, no querrán perderse esto. El proceso comienza con la etapa de recolección de baterías usadas. Estas provienen de diversas fuentes, principalmente de los puntos de acopio, que son contenedores especializados ubicados en tiendas de electrónica, supermercados y en las estaciones de reciclaje. También se involucran fuentes industriales. Las baterías son enviadas desde grandes empresas que utilizan una gran cantidad de acumuladores en su equipamiento. Y finalmente, gracias a los programas municipales, que organizan la recolección de baterías usadas a través de las autoridades locales. La recolección de baterías usadas se realiza en varias etapas, y en este proceso participan diferentes empresas y organizaciones. Por lo general, se encargan de ello compañías que cuentan con licencias para manejar residuos peligrosos, empresas privadas, organizaciones de gestión de residuos y organizaciones ecológicas sin fines de lucro. Una vez que las baterías se acumulan en los puntos de recepción, como tiendas de electrónica, supermercados, escuelas o contenedores especiales en lugares públicos, se transportan a los sitios de reciclaje. Las empresas organizan salidas regulares de vehículos especializados, empaquetan las baterías en contenedores especiales que previenen derrames o daños durante el transporte. Después de la recolección, las baterías son enviadas a estaciones de clasificación. Allí se clasifican según su tipo: alcalinas, de iones de litio, de níquel-cadmio, de plomo ácido, entre otras, ya que cada tipo de batería requiere de tecnologías de reciclaje diferentes. La clasificación se lleva a cabo de forma manual en una cinta transportadora. Esto se debe, en parte, a la necesidad de separar de la masa de baterías aquellos objetos ajenos que puedan encontrarse, como desechos electrónicos, bolsas y empaques. Todo lo que no corresponde se envía posteriormente a plantas de tratamiento de residuos. Después de la clasificación, las baterías pasan por un proceso de pretratamiento. El primer paso consiste en triturar las baterías en máquinas especializadas. Este proceso separa los materiales en tres fracciones principales: fracción metálica, polvo negro y plástico junto con otros materiales no metálicos. La fracción metálica generalmente incluye acero y otros metales. El polvo negro es la parte principal de los electrodos de la batería, que contiene metales valiosos. Las baterías se introducen en la abertura de una trituradora, donde son procesadas por elementos giratorios que las trituran en fracciones más pequeñas, utilizando cuchillas rotatorias o martillos que giran a alta velocidad. El proceso es monitoreado para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendios, ya que las baterías pueden ser potencialmente peligrosas. Después del triturado, los materiales pasan por separadores magnéticos y filtros, que permiten separar los componentes. Esto prepara los materiales para su posterior reciclaje. Cabe mencionar que cada planta se especializa en un tipo específico de baterías. No existe una única instalación que procese todos los tipos. Cada planta tiene su propio perfil y acuerdos con otras plantas a las que envía aquellos elementos que no puede reciclar por sí misma.
El siguiente paso en el proceso es la extracción de metales valiosos como litio, cobalto, níquel, cadmio y otros componentes. Existen varios métodos principales de reciclaje: pirometalurgia, hidrometalurgia, electrólisis y refinado. La velocidad de procesamiento puede alcanzar hasta 40 baterías por segundo. El método de pirometalurgia implica el tratamiento térmico de las baterías trituradas en hornos especiales a altas temperaturas, hasta 1500 grados Celsius. Durante este proceso, los metales se evaporan y luego se condensan en cámaras separadas. Los pasos principales de la pirometalurgia son: la fusión de los materiales en un horno de alta temperatura, la extracción de los metales en forma de producto puro o escoria, y la posterior purificación de los metales obtenidos. La pirometalurgia permite extraer metales como níquel, cobalto y hierro. Sin embargo, este método es muy intensivo en consumo de energía y requiere el cumplimiento estricto de normas para la purificación de emisiones a la atmósfera. La hidrometalurgia implica el uso de procesos químicos para disolver los metales del material de los electrodos. Los pasos principales incluyen el lixiviado alcalino o ácido, que consiste en el uso de ácidos o bases para disolver los metales en una solución líquida. Luego se lleva a cabo el proceso de precipitación o separación de los metales. Este método es más respetuoso con el medio ambiente y permite extraer metales con un alto grado de pureza, como litio, manganeso y zinc. Una vez que los metales han pasado por el proceso de lixiviado químico, se añaden al líquido reactivos especiales que facilitan la formación de precipitados sólidos. Explicado de forma más sencilla, los metales, que son sólidos, se sedimentan en el fondo del recipiente. Las bases o sales modifican la acidez del medio, haciendo que los metales formen compuestos insolubles. Los metales caen de la solución en forma de partículas sólidas y se depositan en el fondo. El precipitado se separa del líquido mediante filtración o centrifugación, dejando un producto metálico puro. De esta manera, se obtienen níquel, cobalto o manganeso de las baterías usadas. El acero recuperado de las baterías se envía luego a una planta siderúrgica, mientras que el papel y el plástico se destinan a la producción de combustible alternativo. Después de la extracción de los metales, estos se someten a un proceso de limpieza y reciclaje para obtener materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos. La electrólisis se emplea para obtener metales puros a partir de soluciones. El refinamiento permite alcanzar la pureza necesaria del metal para su reutilización en sectores de alta tecnología. Los metales puros se utilizan en diversos ámbitos: la fabricación de nuevas baterías, electrónica, la industria automotriz y otros sectores de alta tecnología. Tras la extracción de los componentes valiosos, los residuos materiales, escorias, soluciones químicas usadas, plásticos, también se someten a tratamiento. Las escorias pueden ser utilizadas en la construcción o en la construcción de carreteras. Los componentes plásticos se someten a reciclaje adicional o se incineran en condiciones ecológicamente seguras para la generación de energía. El reciclaje de baterías tiene numerosas ventajas para el medio ambiente. En primer lugar, contribuye a reducir la contaminación, ya que las baterías usadas contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua. Sin duda, también implica la conservación de recursos, porque el reciclaje permite reutilizar metales, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales. Además, es una solución energéticamente eficiente. Los procesos de reciclaje consumen menos energía en comparación con la producción de nuevos materiales, a partir de recursos primarios. Las baterías usadas contienen cadmio, mercurio, plomo, estaño, níquel y zinc. Si esta mezcla termina en un vertedero, las sustancias se pueden filtrar rápidamente con las lluvias y evaporarse al sol. Esto significa que los tóxicos pueden ingresar a los organismos vivos y causarles daño. Una sola pila tipo AA puede contaminar 20 metros cuadrados de suelo o 300 litros de agua subterránea. Sorprendente, ¿verdad? Además, para la industria, las baterías son una materia prima con una alta concentración de sustancias valiosas.
El reciclaje de 10 kilogramos de baterías permite obtener la misma cantidad de zinc que la extracción de 96 kilogramos de mineral. Sin embargo, las plantas de reciclaje de baterías no se encuentran en muchos países, ya que para volúmenes pequeños, hasta 100 toneladas al año, no resulta rentable construir una planta. Alemania, por ejemplo, procesa alrededor de 15.000 toneladas al año, mientras que en Polonia la capacidad es de aproximadamente 4.000 toneladas. El costo de reciclar una tonelada de baterías oscila entre 300 y 500 euros. Este dinero lo aportan los importadores de baterías, financiándolo con las ganancias obtenidas por la venta de nuevas baterías. ¿Todavía no te has perdido? Entonces continúo. De esta forma, el precio de las baterías ya incluye el costo de su eliminación. Lamentablemente, muchos países no solo no reciclan adecuadamente las baterías, sino que las arrojan directamente en contenedores de basura comunes. Aquellos un poco más conscientes y con mayores recursos, a menudo mediante esfuerzos voluntarios y organizaciones, envían las baterías usadas a Europa para su reciclaje. Sin embargo, los japoneses no hacen ni una cosa ni la otra. Ellos recolectan las baterías, las clasifican y las almacenan. Un sistema similar existe en China. Las baterías se depositan en enormes fosas recubiertas con polietileno, donde permanecen hasta que las autoridades encuentren un método de reciclaje rentable. Alemania ha logrado los mejores resultados en la recolección y reciclaje de baterías, con un 90% de ellas recicladas y el resto almacenado. En segundo lugar, se encuentra Australia, que recicla el 80%. Y en tercer lugar, los Estados Unidos de América, con un 60% de baterías recicladas en esta noble tarea. Imagínate que en tus viejos teléfonos y computadoras se esconden toneladas de oro, platino y otros materiales valiosos. Pero, ¿sabías que más del 80% de ese tesoro simplemente se tira a la basura? En este video, revelaremos los secretos del reciclaje de residuos electrónicos y te mostraremos cómo se pueden extraer verdaderas joyas de lo que parece ser solo chatarra. ¿Quieres saber cómo convertir la basura en dinero? Entonces quédate con nosotros. Esos viejos impresores, computadoras y teléfonos se envían a reciclaje. En realidad, solo alrededor del 17% de todos los residuos electrónicos llegan a ser reciclados. Esto significa que la gran mayoría de los dispositivos usados terminan en vertederos o acumulándose en las estanterías de tu casa, lo que no solo daña el medio ambiente, sino que también desperdicia oportunidades económicas. Según Jim Packet, reciclar la electrónica es extremadamente difícil porque no se diseñó originalmente para ser reciclada. Cada dispositivo contiene cientos de pequeños componentes, desde materiales tóxicos como el plomo y el mercurio, hasta plásticos y metales preciosos como el oro y el paladio. Para reciclar la electrónica de manera eficiente, estos componentes deben separarse y procesarse por separado, lo cual requiere un proceso complejo y costoso. Hay numerosos desafíos asociados con el reciclaje de dispositivos electrónicos, desde la separación física de los materiales hasta garantizar la seguridad del personal y del medio ambiente. Este proceso requiere una gran cantidad de recursos humanos, amplios espacios y equipos potentes. Por ejemplo, en Sims Lifecycle Services, una de las mayores empresas de reciclaje de electrónica en Estados Unidos, se utilizan máquinas como Sally, que tritura dispositivos, y Ginger, que detecta metales. Cada uno de estos procesos requiere precisión y un control de calidad en varias etapas. Según Ingrid Sinclair, presidenta de Sims Lifecycle Services, si se hace correctamente, el reciclaje de dispositivos electrónicos puede ser altamente rentable. Sin embargo, el proceso es complicado y requiere una preparación meticulosa. Por ejemplo, todos los dispositivos que llegan a la planta, en La Verne, Tennessee, se clasifican primero en aquellos que pueden reutilizarse y aquellos destinados al reciclaje. Sims Lifecycle Services recicla hasta 6 millones de libras de vieja electrónica cada mes, lo que convierte este proceso en algo a gran escala y muy complejo.
La mayor parte de los residuos electrónicos proviene de equipos de oficina, como laptops, computadoras, impresoras y teléfonos. Entre los clientes de la empresa se encuentran gigantes como HP y Lexmark, así como compañías de seguros y bancos. Se determina un destino específico para cada dispositivo. Ingrid subraya que la reutilización de partes como módulos de memoria, procesadores, pantallas, teclados y placas base no solo prolonga la vida útil de la electrónica, sino que también genera ingresos adicionales. Los discos duros, en particular, son muy demandados y aunque requieren una limpieza exhaustiva de datos, pueden ser bastante rentables. Sin embargo, no todos los dispositivos pueden o deben restaurarse. Si la restauración no es viable, se envían al reciclaje. Este proceso comienza con la eliminación de materiales peligrosos, como baterías, mercurio, cadmio y plomo, que pueden causar graves daños al medio ambiente si no se desechan correctamente. En particular, si estas sustancias contaminan el suelo o los acuíferos, podrían provocar desastres ecológicos graves. Después de retirar los componentes peligrosos, los dispositivos se envían a potentes trituradoras, como una trituradora de 4 rotores, con una potencia de 400 caballos de fuerza. Es importante destacar que antes de triturar, los dispositivos se clasifican minuciosamente. Sistemas magnéticos eliminan el acero y tecnologías infrarrojas separan los plásticos y los metales. Los materiales restantes se envían para un procesamiento adicional. Por ejemplo, los plásticos pueden ser enviados a Montreal, donde se convierten en gránulos plásticos para su reutilización. Como mencioné anteriormente, los residuos electrónicos contienen materiales valiosos. Los materiales recuperados de los viejos dispositivos electrónicos se envían a diversas plantas y fábricas en todo el mundo, donde se procesan y se utilizan en la fabricación de nuevos productos. Por ejemplo, el cobre extraído de los residuos electrónicos puede ser enviado a fundiciones en Canadá, Europa o Japón. Allí se purifica y se convierte en metal puro, que luego se utiliza en diversas industrias, incluyendo la eléctrica, la construcción y la producción de electrodomésticos. El oro, el platino y el paladio extraídos de las placas de circuitos y otros componentes también se envían a instalaciones especializadas, donde estos metales preciosos se purifican y preparan para su reutilización. Estos materiales son extremadamente valiosos y demandados, especialmente en la fabricación de productos de alta tecnología, como equipos médicos, automóviles y, por supuesto, nuevos dispositivos electrónicos. Los plásticos extraídos de las carcasas y otras partes de la electrónica a menudo se envían a plantas de reciclaje de plásticos. Por ejemplo, los gránulos plásticos reciclados pueden utilizarse para fabricar nuevos productos plásticos, como carcasas de computadoras, piezas de automóviles o incluso materiales de embalaje. Este ciclo cerrado permite reducir significativamente la cantidad de plástico virgen producido a partir del petróleo y disminuye la carga sobre el medio ambiente. El aluminio extraído de los dispositivos viejos se envía a plantas metalúrgicas, donde se funde y se utiliza en la producción de nuevos productos de aluminio. El aluminio es valioso porque se puede reciclar infinitamente sin perder calidad, lo que lo convierte en uno de los materiales más ecológicos en la producción moderna. Además, el acero que se separa mediante imanes también se envía a plantas metalúrgicas. Allí se recicla y se utiliza en la producción de nuevos productos de acero, como barras de refuerzo, tuberías, piezas de automóviles y mucho más. El reciclaje del acero ayuda a ahorrar recursos significativos, ya que el proceso de reciclaje requiere mucha menos energía en comparación con la producción de acero a partir del mineral. De esta manera, los materiales reciclados extraídos de los residuos electrónicos obtienen una segunda vida en forma de nuevos productos, lo que no solo genera ganancias, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente. Este ciclo de reciclaje ayuda a reducir la dependencia de la extracción de nuevos recursos naturales.
disminuye la cantidad de residuos que terminan en los vertederos y reduce la huella de carbono asociada con la producción y eliminación de dispositivos electrónicos. Pero a pesar de todos los esfuerzos, más del 75% de los residuos electrónicos aún terminan en los vertederos. Esto representa una pérdida enorme si se considera que en el año 2019 se estimó que se desecharon o quemaron cerca de 57.000 millones de dólares en forma de metales preciosos y otros materiales valiosos contenidos en la electrónica. Reciclar los residuos electrónicos no solo trae beneficios financieros, sino que también ayuda a conservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Sin embargo, el reciclaje de dispositivos electrónicos sigue siendo una tarea difícil. Los fabricantes a menudo no consideran las necesidades de reciclaje al crear sus productos, lo que complica la vida de quienes reciclan. Para enfrentar este problema, las empresas de reciclaje deben actualizar constantemente sus máquinas y procesos, lo que requiere inversiones significativas. Por ejemplo, Sims invirtió miles de horas en la modernización de su máquina trituradora Sally para que cumpla con los estándares de reciclaje actuales. Ante las proyecciones de que la cantidad de residuos electrónicos crecerá en un 38% en la próxima década, surge la pregunta: ¿es posible simplificar el proceso de reciclaje? Una solución podría ser diseñar dispositivos que estén destinados desde el principio a ser reciclados, utilizando materiales no tóxicos que sean más seguros y fáciles de desechar. Pero hasta que esto sea una realidad, empresas como Sims seguirán esforzándose por reciclar los complejos residuos electrónicos, tratando de encontrar un equilibrio entre la rentabilidad económica y la protección del medio ambiente. Este ladrón se lleva $1.500 en forma de Lego. Pero este no es un caso aislado. En los últimos años ha habido numerosos robos de Lego, incluyendo uno por un valor de $300.000. Pero, ¿por qué los ladrones de todo el mundo se están enfocando en estos juguetes? Tal vez se deba a que algunos sets de Lego cuestan más que un iPhone 15. Este tipo claramente sabía lo que hacía cuando se estiraba hacia la estantería más alta. Hoy en día, Lego es la mayor empresa de juguetes del mundo, pero todo no comenzó con estos icónicos ladrillos de plástico. Todo empezó con la madera. Inicialmente, Lego tuvo éxito con juguetes de madera, pero el punto de inflexión llegó en 1949, cuando el fundador de la compañía tomó un riesgo audaz y comenzó a fabricar ladrillos de plástico. En ese momento, los juguetes de plástico eran algo innovador, pero Lego no fue la primera en aventurarse en este campo. Echen un vistazo a estas patentes de la empresa Kiddicraft, fechadas en 1939 y 1945. Ustedes mismos podrán juzgar hasta qué punto Lego se inspiró en esta idea. Los ladrillos de plástico no tuvieron un éxito inmediato. Lego tuvo que innovar y perseverar para desviar la atención de los niños de sus juguetes favoritos de madera y metal. La filosofía de Lego era simple y al mismo tiempo revolucionaria. Cada ladrillo debía encajar con los demás y resistir el paso del tiempo, permitiendo a los niños construir y reconstruir infinitas posibilidades. Y no podemos olvidar su compromiso de ser a un precio razonable. Luego, en 1958, Lego perfeccionó sus ladrillos al crear un diseño de espigas y tubos, desarrollando el mecanismo de acoplamiento que define a Lego hasta el día de hoy. La producción de Lego comienza mucho antes de llegar a las fábricas, en la etapa de selección de materiales. El material principal para fabricar los ladrillos, Lego, es acrilonitrilo butadieno estireno, o plástico ABS. Este plástico es ideal para la producción de Lego debido a su resistencia, durabilidad y capacidad para mantener colores vivos durante décadas. Pero antes de que el plástico se moldee, cada set de Lego recorre un largo camino desde la idea hasta el producto final. Todo comienza en el estudio de diseño de Lego, donde un equipo de diseñadores trabaja en la creación de nuevos sets. El proceso de desarrollo de un set
Puede llevar desde varios meses hasta varios años, dependiendo de su complejidad y detalles. Cada set de Lego comienza con una idea. Los diseñadores encuentran inspiración en diversas fuentes, que van desde películas y cómics hasta la vida cotidiana. Sin embargo, simplemente tener una idea no es suficiente. El siguiente paso es que los diseñadores comiencen a crear los primeros bocetos y modelos conceptuales. Estos modelos pueden ser físicos, ensamblados a partir de piezas de Lego ya existentes, o virtuales, creados con programas especializados. Una vez que se aprueba la idea, el equipo empieza a trabajar en los detalles. Aquí es crucial considerar no solo la apariencia, sino también la funcionalidad del set. Por ejemplo, si es un coche, debe poder moverse. Si es un edificio, debe ser estable y realista. En esta fase, los diseñadores colaboran estrechamente con los ingenieros para asegurarse de que todas las piezas del set encajen perfectamente entre sí y cumplan con los altos estándares de calidad de Lego. El siguiente paso es la creación de prototipos. Los prototipos se ensamblan manualmente y se prueban para evaluar su resistencia y facilidad de montaje. Los diseñadores realizan ajustes si algo no funciona como se había previsto o si el set resulta ser demasiado complicado o, por el contrario, demasiado simple para el público objetivo. Cuando el prototipo está listo, comienza la fase de modelado digital. Un software especializado permite trabajar en detalle cada parte del set, calcular la cantidad necesaria de piezas y determinar qué nuevos elementos deben crearse para construcciones únicas. Esta etapa también incluye el desarrollo de las instrucciones de montaje, las cuales deben ser claras y lógicas para usuarios de todas las edades. En la fábrica, la materia prima, es decir, los gránulos de plástico ABS, se almacenan en enormes silos hasta que comienza el proceso de producción. Una cantidad considerable de plástico pasa por un sistema automatizado que prepara el material para su procesamiento posterior. Los gránulos se mezclan con pigmentos, lo que les otorga a las futuras piezas sus característicos colores, que van desde un rojo brillante hasta un azul y verde intensos. El siguiente paso es el moldeo por inyección. Alrededor de 1000 máquinas de moldeo operan las 24 horas del día en las fábricas de Lego, produciendo millones de piezas diariamente. Los gránulos de plástico se calientan a una temperatura de aproximadamente 230 grados Celsius y, bajo una presión de entre 25 y 150 toneladas, se inyectan en moldes de acero. Estos moldes se fabrican con una precisión microscópica, con un margen de error de menos de 5 milésimas de milímetro, para garantizar que cada pieza de Lego encaje perfectamente con las demás. En cuestión de segundos, el plástico fundido se enfría y se solidifica, convirtiéndose en los conocidos ladrillos, placas, ejes y otras piezas. Uno de los aspectos más interesantes de la producción es el proceso de control de calidad. Cada ladrillo de Lego pasa por una serie de inspecciones en todas las etapas de fabricación. Primero, las máquinas verifican el peso, la forma y las dimensiones de las piezas. Si alguna pieza no cumple con los estrictos estándares de calidad, se descarta de inmediato. Además del control automatizado, los empleados revisan manualmente muestras aleatorias de cada lote para asegurarse de que todos los elementos cumplan con los más altos estándares. Después del moldeo, las piezas pasan al proceso de impresión. Dibujos y textos complejos, como los ojos de las minifiguras o los paneles de control de naves espaciales, se aplican utilizando máquinas de alta precisión. Aquí, cada detalle cuenta, ya que incluso el más mínimo error puede hacer que una pieza sea inservible. Luego las piezas se clasifican y se empaquetan en cajas. Este proceso no es una simple distribución aleatoria. Lego ha desarrollado complejos algoritmos para asegurarse de que cada caja contenga exactamente las piezas necesarias para ensamblar el producto final. Las máquinas de empaque trabajan con una velocidad y precisión impresionantes para garantizar que cada caja tenga los elementos correctos. Uno de los pasos más importantes es el empaque final y la ensambladura del set de Lego. Las cajas se forman en la cinta transportadora,
donde las piezas y las instrucciones se colocan automáticamente. Luego, las cajas pasan por un proceso de sellado y se les colocan las etiquetas de seguridad de Lego para garantizar que el comprador reciba el producto en perfectas condiciones. El paso final es el envío y la logística. Desde la fábrica, los productos Lego se envían a almacenes y centros de distribución en todo el mundo. Lego utiliza avanzados sistemas de gestión de la cadena de suministro para minimizar retrasos y asegurar que los productos lleguen a las tiendas y a los clientes lo más rápido posible. Este proceso de creación de cada ladrillo de Lego no es solo una línea de producción, sino toda una ciencia que combina ingeniería, diseño y precisión. Es esa magia la que transforma simples gránulos de plástico en juguetes capaces de inspirar a generaciones a crear cosas increíbles.